ser pobre, rico o clase media es una elección que hacemos todos los días. ¿Quién en nuestro entorno es nuestro padre rico y quién en nuestro entorno es nuestro padre pobre? Sería mi padre rico y quién es mi padre pobre. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un programa más de Haz que suceda, Encienda la mente. ¿Cómo han estado? Qué buen ánimo siempre compartir con ustedes el inicio de la semana y poder iniciar pues con buena energía. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días, César. Hola, Renato. Buenos días a todos. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú, Renato, qué tal? ¿Cómo está esa vibra, esa necesidad de crecer cada día? Mi César, muy contento. Margarita, muy buenos días. La verdad es que así todos los lunes uno va al trabajo con mucha energía y creo que nosotros deberíamos de tener como la cultura de que todos los días sean como los lunes, llegar con muchas ganas y más que hoy que me estoy juntando con mis amigos Margarita y César y porque vamos a tocar temas muy interesantes. Dice Margarita que este libro debería ser de los primeros que deberíamos de haber leído, pero incluso es de los primeros, si no me equivoco, el tercero. Sí. Entonces van a ver que les va a encantar este contenido. Esperemos que sea de mucha ayuda y que sea de inspiración para ustedes. Así es. Pues fabuloso, queridos amigos, pues acá en Haz que suceda, Enciende la mente, te damos la cordial bienvenida a un capítulo más y le daremos continuidad a nuestra lectura y a nuestro análisis del libro bestseller Robert Kiyosaki, Padre Pobre, Padre Rico. Y pues haciendo de remembranza, la semana pasada hablábamos un poco de que existe una necesidad de enfrentar un mundo real, un mundo del cual no hemos estado preparados, sino que realmente hemos sido pues un poco teóricos, un poco lejanos a la realidad. Y hablábamos pues muchos componentes fundamentales en que habíamos que tener cambios muy radicales. La verdad es que hubieron aportaciones muy buenas referentes a que debemos de tener un plan adecuado para enfrentar un mundo real, el cual pues el autor de este libro nos está llevando, nos está introduciendo a esta estructura de padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki en su experiencia pues nos va a conducir claramente para poder llegar y enfrentar cómo un mundo real necesita de competencias y de habilidades. Pues bueno, sin más que decir el día de hoy, pues como su mismo nombre lo indica en el libro, Robert Kiyosaki nos narra en una pequeña introducción acá sobre lo importante que fue tener un padre rico y un padre pobre, ¿no? Que él realmente pues tuvo esa oportunidad de poderlo visualizar y entender los dos contextos. El contexto, como vamos a ir aprendiendo con este autor, lo que enseñan los padres ricos a sus hijos y lo que enseñan los padres pobres a sus hijos. La verdad es que los dos hacen una enseñanza, pero son en ambientes muy diferentes, ¿verdad? Pues bueno, en ese contexto el día de hoy vamos a estarnos acá moviendo. Te pedimos que pues, sean muy atentos, pongas tus anotaciones, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos por nuestros canales, porque queremos ser parte de esta buena comunidad de Haz que suceda, Encienda la mente. Pues bueno, Margarita, ¿qué le deja a usted este capítulo de hablar padre rico, padre pobre? El inicio de este libro, gracias César, a mí me lleva, y yo creo que a nosotros tres y ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, nos puede transportar a personalidades o a figuras a las cuales nosotros escuchamos. Y de esa manera visualizar quién sería mi padre rico y quién es mi padre pobre. Claro. Más allá de eso es, y si no lo tengo, más bien dicho, ¿cómo puedo llegar a tener ese padre rico y ese padre pobre? Los dos creo que sí se alinean muy bien en el crecimiento que podamos tener. Hay una parte en donde empezó él a platicar del tema de que los dos hombres eran fuertes, los dos hombres eran exitosos, pero cada uno era diferente. O sea, sí eran personalidades súper diferentes. Uno tenía estudios universitarios, doctorado, y el otro ni siquiera terminó la secundaria. Desde ahí empieza la diferencia. Entonces, ahorita que estamos iniciando y arrancando en la teoría, los invitamos a que ustedes visualicen si ustedes tienen personas a quien acuden a consejos
o algún catedrático o alguien de la familia, alguien muy cercano a ustedes, y ustedes ven todas estas características que vamos a empezar a platicar en este momento, pues sí, está bien ponerlo en su mente, digamos, ¿verdad? Ese ejercicio es importante porque de esa manera pues va a ser mucho más fácil que ustedes puedan tener este concepto o toda la teoría que podamos brindarles. Entonces, digamos que Robert Kiyosaki a su temprana edad empezó a distinguir o a diferenciar a estas dos personalidades. Digamos que uno se convirtió, el que no terminó la secundaria, imagínense que se convirtió en los hombres más ricos de Hawái. Claro. Dejando millones de dólares a su familia, instituciones de beneficencia y a su iglesia. Y bueno, y el otro padre pobre, digamos, el otro dejó cuentas por pagar. Ambos papás, como les decía, tenían puntos de vista distintos a lo que se refiere al dinero, muy distintos. Una de las razones por las que, digamos, él decía, su padre rico decía que una de las razones por las que los ricos se enriquecen es porque, y los pobres se empobrecen, y la clase media lucha con la deuda, es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa y no en la escuela. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Nosotros hemos hablado, se recordarán, ¿verdad, Renato y César? Que hemos hablado mucho que en el colegio, en la escuela, tiene que haber una cátedra que hable sobre finanzas, y lo hemos remarcado en todos los libros. Y cuando yo llegué a esta parte donde dice Robert Kiyosaki que todo el tema del dinero es desde la casa y no tanto de la escuela, dije, uy, todo lo que hemos platicado en ese sentido, ¿dónde queda? No estamos tan mal tampoco, ¿verdad? Está alineado, pero sí es más en la casa. Entonces, ¿qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? ¿Qué le dice normalmente? Le dice, quédate en la escuela y estudia duro porque tienes que encontrar un empleo digno. Esa es digamos, la frase común que se escucha en todos lados. Sí. Tienes que estudiar, sacar buenas notas para poder tener un trabajo, y de esa manera, pues, ahí sí que poder desarrollarte. Y bueno, las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, menciona Robert Kiyosaki, pero no en las financieras. Vuelvo a repetir de que anteriormente lo hemos mencionado, pero eso no significa que en casa pues nosotros no podamos tocar estos temas. Al contrario, yo creo que con el ejemplo, los que nos escuchan, los padres de familia que tienen hijos estudiando, etcétera, sí hay que hablarles desde muy pequeños para qué sirve el dinero y cómo se puede uno, pues, cómo puede uno desarrollar o dar ingresos que puedan multiplicarse. Pero para eso nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos, tenemos que tener la habilidad de poder manejar bien el dinero, y lo hemos hablado en otros episodios, que cómo nosotros podemos, o cuál es nuestro hábito en el tema de las finanzas. Entonces, eso explica, esta parte sí es bastante obvia. A los que nos escuchan y tengan estas profesiones, pues no va directamente a ustedes, claro. Pero esto lo habla el libro. Explica que los banqueros, los doctores, contadores, muy inteligentes, con maestrías, pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Y es cierto, o sea, yo puedo tener un doctorado, tener títulos y tener, digamos, un nivel académico muy bueno, pero si yo veo mis finanzas y digo, tengo todo esto, pero en mis finanzas estoy al tope de la quiebra, ¿qué está pasando ahí? No tengo habilidades financieras, ¿cómo puedo adquirirlas? Y habla también en esta introducción, Robert Kiyosaki, de que un padre pobre dice, no puedo comprarlo. Esto me encantó, esa declaración, no puedo comprarlo, por ejemplo. Y un padre rico dice, ¿cómo puedo comprarlo? O sea, imagínense la diferencia, no me quedo primero, nunca se menciona el no, o sea, evitemos el no, es ver y hacerlo como ampliar la posibilidad de cómo puedo comprarlo, no estoy cerrándome la oportunidad.
La primera frase, como les decía, nos pone al margen y la segunda nos obliga a pensar. Y esa es la parte que a mí me encantó, el inicio de todo esto. Entonces, esta primera parte nos invita a pensar y es aquí donde nosotros también los invitamos a ustedes a que pensemos juntos. Claro. De qué manera nosotros hemos sido educados con el tema de las finanzas en casa y cómo nosotros hemos tenido un padre pobre en pensamiento siempre, ¿verdad? Un padre pobre que se queda al margen, esa persona que dice, no, esto no es para mí, no puedo adquirirlo por falta de recursos. ¿Cómo puedo obligarme a pensar? Y usted tiene razón, Margarita, y la verdad es que yo mucho tiempo me enfoqué en esa parte de pensar en que estudiar, empleo, trabajo. Yo creo que todos. Sí, yo la verdad es que después de que me gradué en la universidad, hace más de 30 años, no soy tan joven, ¿no? Creo que yo tengo de graduado en la universidad lo que usted tiene años de vida. En todos estos años estuve enfocado en una educación formal, orientando a los estudiantes a ser buenos profesionales, pero no me enfocaba, bueno, mis clases han cambiado, pues hoy, antes les cuento, pues antes mis clases yo tenía, como es por afinidad, normalmente hay un cupo máximo de 25, me llegaban 17, 19 alumnos a mis clases. Hoy que mis clases han cambiado, hablar de finanzas, hablo de dinero, hablo de activos, activos pasivos, conocimientos en el uso del dinero. Mi clase ha cambiado. Hoy de 25 tengo 30. O sea, a veces me mandan algunas notas y me dicen, mire, su clase se excedió, acepta 5 más. ¿No? Y eso es bueno, pues, ¿verdad? Porque la gente, en el fondo existe una gran necesidad de conocimiento de que la gente no nos hemos educado a usar el dinero. Todo el mundo... Yo creo que fue muy trillado un dogma religioso que ha existido. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y eso creo que ha alejado a las personas al sentir esa estructura de conocimiento. Pero lo que usted decía, la verdad es que sí debemos hacer un cambio. Amigos, hagamos el cambio. ¿Qué opinas tú, Renato? Pues quiero iniciar con una frase de Robert que dice: ser pobre, rico o clase media es una elección que hacemos todos los días. Y como dijo Margarita al inicio, Robert, y dice, así como él comenta, tuve 2 padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y educado, y pone de ejemplo que su papá, el inteligente y educado, fue a sacar un doctorado que normalmente hacen en 4 años. Él lo hizo en 2, y que estudió en Stanford, en Chicago y en Northwestern. Hace esta referencia solo para comentar y hacer un hincapié de que su papá era muy inteligente. De lo contrario, tal vez no hubiera dado este tipo como de información tan especial, porque decir, mire, mi papá biológico, que en un futuro fue padre pobre, él es muy inteligente, y eso no garantiza el éxito. En cambio, el otro dice que apenas logró terminar segundo de secundaria. Ambos dice que fueron muy exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda la vida. No es que el rico, no trabajó duro, o el muy inteligente era haragán. No, los dos trabajaron duro y tuvieron carreras exitosas. Uno se convirtió en uno de los hombres más ricos de todo Hawái, y que al morir dejó miles de millones de dólares. En cambio, el otro dejó muchas deudas. Dice que ambos papás fueron fuertes, carismáticos e influyentes. Eso es una parte importante que debemos de nosotros aprender para desarrollarlo en nuestra vida, porque ambos fueron exitosos. Pero un requisito que considero que es importante es que fueron fuertes, carismáticos e influyentes. Si se van a dar cuenta, miramos algunos predicadores o algunos pastores tienen ese carisma. Muchos líderes empresariales tienen ese carisma y esa fortaleza.
y tienen que ser influyentes. Esto radica mucho en la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal. Y dice que ambos le ofrecieron consejos. Lo difícil es que cuando le daban consejos, uno todavía no era rico y el otro todavía no era pobre. Y qué difícil venir es escoger, así como a quién le hago caso, mi papá biológico o al papá de mi mejor amigo, que iba a ser padre rico. Pero cuando uno solo tiene a una persona que seguir o que recibir consejos de alguien, es tan fácil venir y decir, mi viejo no sabe de lo que habla, ahora son otros tiempos. Pero es tan fácil venir y poder decir, bueno, mi padre rico me da unos consejos y mi padre pobre me da otros. Cada quien le daba consejos diferentes. Uno, pues cabalmente lo que mencionaste, que decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sí. El otro, en cambio, decía, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Uno decía, no puedo afrontar. ¿Qué pasó? Es una afirmación. El otro decía, ¿cómo puedo afrontar? ¿Qué pasó? Es una pregunta. Es algo tan sencillo. Cuando nosotros estamos enfermos, decimos, yo soy enfermo o yo estoy enfermo. Yo estoy es algo momentáneo. Yo soy es algo que es para siempre. Cuando decimos, yo soy pobre, ¿qué pasó? Es algo que es para siempre. Pero él aprendió a que incluso su papá, que era rico, en cierto momento dijo, yo estoy en quiebra, pero sigo siendo rico. Estaba en quiebra económica, pero mentalmente él seguía siendo rico. El padre pobre decía, los ricos deben de pagar más impuestos para que ayuden a aquellos que son menos afortunados. En cambio, padre rico decía, los impuestos castigan a quienes producen y premian a los que no hacen. Y de alguna manera, los impuestos fueron creados por la gente de clase media o pobre. Porque cuando fueron creados, le preguntaron, pueblo, ¿qué quieren? Impuestos. ¿Qué vamos a hacer? Que los ricos los paguen. Y eso va a servir para que ustedes vivan mejor. Todos, sí, queremos impuestos. ¿Y qué pasó? El rico aprendió e hizo las sociedades anónimas. Siempre hecha la ley, hecha la trampa. Los ricos aprendieron cómo eludir el hecho de pagar más impuestos. Y de alguna manera han visto muchas personas, incluso uno fue presidente de Estados Unidos, que mencionó que paga menos impuestos que una persona que es asalariada. La persona que es asalariada, que es de clase media o pobre, él no decide pagar los impuestos. El gobierno le mete la mano en su bolsillo y le quita los impuestos. Pero el rico, con las estrategias, decide cuánto pagar. Incluso, dependiendo de las negociaciones que hacen, pueden no pagar los impuestos. Uno dice, estudia mucho y así encontrarás una buena compañía en la cual trabajar. El otro decía, la razón por la que debo ser rico es para estudiar y comprar una buena compañía. Padre pobre decía, la razón por la que no soy rico es porque los tengo a ustedes, mis hijos. En cambio, padre rico decía, yo debo ser rico porque tengo a ustedes, que son mis hijos. Padre pobre prohibía platicar de dinero o discutir de dinero al momento de comer. En cambio, padre rico aprendió a manejar y platicar de inversiones al momento de comer. Y es algo que lo digo con orgullo, porque nosotros cuando platicamos en familia con mis hermanos y papás,
siempre platicamos de cómo están las acciones, de cómo está el Bitcoin o cómo está tal empresa. Les comento que fui a ver una propiedad y que ofrecí tanto y que no aceptaron el precio o que estoy negociando. Siempre platicamos de dinero. No es que sean grandezas, pero ¿qué es lo que hacemos? Estamos transmitiendo ese conocimiento. Hay una anécdota de una persona que fue a almorzar con los judíos y cuenta que todos al momento del almuerzo platicando, mira que compré tal vehículo y fíjate que le negocié y logré tanto descuento. Y él comenta cómo fue que logró ese descuento. Pero dice otro, no, pues yo fíjate que logré más descuento usando esto y esto y esto y les dije tal cosa. Mira, y que me fui de viaje y compré un paquete de esto. Dice que todos están contando sus experiencias de cómo hicieron negocios y cómo se ahorraron. ¿Qué es lo que pasa? Están compartiendo conocimiento para que otra persona lo aplique. Por eso es tan importante platicar de ese tema. Yo me recuerdo que de pequeño, en mi casa, nunca supe si mis papás tuvieron problemas económicos o no. Podían haber discutido, pero nunca escuchamos el tema de dinero, que no alcanzaba, porque era un tema muy hermético. Así que es importante aprender a platicar de dinero porque uno se comparte el conocimiento. Y padre rico, padre pobre, comenta también. Que dice que padre pobre le enseñó a Robert cómo redactar un buen currículum para que sea atractivo y que una empresa lo contratara. Pero en cambio, padre rico le enseñó a hacer fuertes planes de negocios para crear puestos de trabajo. Los dos motivaron a que Robert estudiara. O sea, no es que uno no debe de estudiarlo. Los dos decían estudia y estudia mucho, pero con diferente enfoque. Uno quería que estudiara mucho para que lograra un título, para que consiguiera un buen empleo, donde ganara mucho dinero y tuviera buenas prestaciones. En cambio, el otro quería que estudiara para que se convirtiera en un profesional y lo animara a ser rico y que fundara muchas empresas. Uno intercambiaba tiempo por dinero y el otro hacía que el dinero trabajara para mí. Eso es una parte tan importante que tenemos que aprender. Hacer que el dinero trabaje para mí, no yo trabajar por dinero. ¿Y cómo hacemos eso? Logrando comprar activos. Los activos es toda aquella cosa que yo hago una sola vez y siempre me produce dinero. Por ejemplo, escribir un libro. ¿Cuántas veces lo escribí? Una vez. Lo puedo así tener 10, 20 años y cada vez que se vende, yo recibo dinero. Escribir una canción, ¿cuántas veces la escribí? Una vez. Y cada vez que suena, me pagan dinero por esa reproducción. Cuando yo compro una casa, ¿cuántas veces la compré? Solo una. Cuando la rento, todos los meses me entra dinero. Esos son los activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo hago que el dinero trabaje para mí. No, yo estoy constantemente yendo a trabajar, intercambiando tiempo por dinero. No está mal, pero ese es el inicio. Recuérdense del hombre Marco de Babilonia, cuando él estaba platicando, dando una clase y dice, a ver tú qué haces, a ver tú, todos dicen, tenemos un trabajo y ese es así, al igual que ustedes, yo comencé con un trabajo, yo era escriba y tuve que apartar una parte de lo que ganaba para poderle invertir. Simplemente el ser asalariado o intercambiar tiempo por dinero es el primer paso para poder comenzar a trabajar por nuestra libertad financiera. Y realmente, Renato, algo que, queridos amigos, ponle mucha atención a la elección que hoy Renato te comparte, porque ser pobre al final, como tú decías, es una elección, ¿verdad? O sea, donde uno nace. Y aprender a manejar todos esos conceptos que, pues de una manera muy
tradicional, si quieres verlo, especialmente en las culturas latinas como la nuestra, nos han enraizado de alguna manera a que creamos que estudie, que prepárese. Y no digo que estudiar sea malo, pues, o sea, no estamos diciendo eso. No vayas a llegar hoy y decir, ya no hay que estudiar. No. Sí hay que prepararse. Lo que queremos reforzar, y es algo que tú decías, es el enfoque que le damos a la vida de ahora en adelante, a los recursos económicos. No quedarnos en ese pensamiento tradicional de que yo me preparo, estudio para conseguir un empleo. Está bien temporalmente, en lo que pues tus estructuras económicas cambian, tus perspectivas cambian, te preparas, agarras otros hechos. Yo actualmente estoy tomando una tarea nueva. Cuando me voy a dar clases, me digo a mis hijos a veces que me vayan a dar clases, para que aprendan, ¿verdad? Y a mi hija, por ejemplo, ahorita salió hacia una estructura de ir a aprender una cultura financiera en otro ambiente. Dije, anda, aprendes y luego volvés. O sea, es un viaje no de ir a adoptar un empleo. O sea, sí va a ir a trabajar, pero el objetivo no es ir a solo a ganar un salario. El objetivo es que vaya a aprender una cultura en un modelo financiero que no conozco, en una organización financiera que no trabajo, para que lo aprenda y luego me vas a enseñar qué aprendiste. O sea, nuestras percepciones deben de cambiar en nuestra forma de orientar a nuestra familia, a nuestro entorno. Y me gustó algo muy importante y pónganle mucha atención cuando estamos en esas conversaciones interesantes en las cuales tú asistes o estamos acá. Ese conocimiento de cómo pues una persona obtiene un crédito o cómo una persona obtiene un descuento o cómo una persona hace un negocio, ahí hay un aprendizaje muy importante. Tomar esas cápsulas que la mejor universidad que uno puede tener es la misma vida y poderlos capturar esos momentos. Por ejemplo, yo cuando tú haces ciertos comentarios, yo los anoto. Cuando usted hace ciertos comentarios, Margarita, yo los anoto porque me dan escuela de vida. Y ya lo que he aprendido yo de ustedes es que no soy un producto terminado, sino estamos aprendiendo constantemente. Pero Margarita, algo que usted nos puede agregar en esta parte, la verdad es que estamos aquí incursionando sobre padre rico, padre pobre, dos padres que de alguna manera nos han alimentado la vida, ¿verdad? Diciéndonos como aquel angelito bueno, aquel angelito malo. Yo no digo que el rico sea bueno, las dos componentes son solo que son perspectivas diferentes. Y creo que debemos de decidir por cuál nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, y esa es la parte, como decía Renato, gracias César, él decía que era a su corta edad, no sabía a quién realmente escuchar, pero al final decidió a quién, y adivinen quién fue. Fue el padre rico, fue la persona que no era su padre biológico, sino el papá de su mejor amigo. Pero yo me pregunto por qué decidió, porque todavía no era rico, como bien dijo Renato, ¿por qué decidió escuchar mejor al padre rico? No es que no vaya a escuchar a su papá biológico, ¿verdad? Siempre lo escuchó, pero seguir sus consejos lo llevó a estar donde está actualmente. ¿Qué nos orilla a nosotros como personas escuchar o tomarse el tiempo más bien tomarse el tiempo para escuchar y poner atención a esa persona? Y a mí lo que se me viene a mi mente, que no dice acá, es que esa propiedad con la que nosotros podemos transmitir, o esa propiedad de decir, mira, esto he vivido yo, o sea, marca mucho la experiencia, a tener un gran título, ¿verdad? O las vivencias que podamos tener o los contextos en los que hemos vivido, a tener un título universitario. De esa manera lo veo yo. Claro. Entonces, yo me recuerdo que hace un tiempo yo contraté a una persona que yo creo que era su segundo trabajo, o no me recuerdo si era así, su segundo trabajo. No tenía mucha experiencia. Y lo primerito que me dijo, antes de contratarlo, fue, fíjate que no tengo título, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, no pasa nada, yo quiero conocer tu talento. Yo quiero conocer cómo trabajas, siempre hay un periodo de prueba, y saber si realmente tú vas a rendir lo que yo necesito en la empresa. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces nosotros estamos empecinados de que no saco buenas notas, y vamos a lo mismo, ¿verdad? O pudo haber faltado, no sé, en algún momento en la universidad, pero
eso no te va a llevar a ser ni mejor ni peor profesional. Sí, o sea, a lo que vamos es que todo tiene un balance. Sí hay que prepararse, sí hay que aprender, pero también tenemos que ser autodidactas, tenemos que aprender con la vida misma. Por eso, si no te dicen, lee este libro, no esperes ese mensaje, sino hazlo tú. Yo creo que el padre rico, yo me imagino a Robert Kiyosaki así, chinito, chiquito, de 9 años, escuchando con la moda que sea, ¿verdad? En ese momento, escuchando a su padre rico y decir, en tan corta edad, decidir a quién seguir, porque lo interesante era, él todavía no se evidenciaba que ya tenía esos millones que hablan, ¿verdad? Sino, pero toda esa convicción que le trasladó a él, en ese punto quiero llegar. ¿Qué convicción buscamos nosotros? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cuál es nuestro círculo profesional? Esa parte es importantísima que nosotros empecemos a buscar. Por eso desde el inicio, cuando les mencioné, identifican a su padre rico, padre pobre, lo van a hacer en el transcurso de como vayamos platicando. Y algo importante, Margarita, que creo yo que es notorio, ¿verdad? Pues no solamente pues el título es importante en la vida. Con Renato a veces cuando él me dice, vamos a contar personas, sí, y a veces no miran ni el título, sino que hagan caso, Sí. ¿no? Sean obedientes a una norma. Tal vez es un talento que puede haber en las personas, porque ahora hablo más de talentos que de competencias, ¿verdad? O sea, creo que ese talento que las personas tienen de seguir una estructura, creo que les ayuda de una manera. No es un título académico. El título es importante porque es como una llave que te abre la puerta y para adentro, pero de ahí va a depender mucho en el talento de la persona. Y si tienes estos conocimientos, tú dijiste algo bien importante, Renato, el pago de impuestos. En nuestras culturas latinas las personas creen que pagar impuestos es como dañino, pero que le tienen miedo. Yo desde que estamos estudiando esto he aprendido que cuando uno paga impuestos, y si lo sabe pagar, porque hay que aprender a pagar impuestos, no es de tanto, sino hay que generar estrategias de créditos fiscales, hay que buscar estrategias de donaciones para reducciones de impuestos sobre la renta. Hay muchas herramientas contables que ya te daremos más adelante si nos sigues en otros capítulos que tenemos más adelante y en otros grupos que haremos, pues te vamos a contar más técnicamente cómo poder hacer la parte de los impuestos. Pero el pago de un impuesto para mí, Renato, me deja una buena enseñanza. Es sinónimo de crecimiento. Que tengo que pagar tanto de tal impuesto, de IVA, con nuestro país es el IVA, o el impuesto sobre la renta, o de ganancia de capital. La gente se queja de eso. ¿Pero por qué? Porque lo ven desde la perspectiva que es un gasto, pero realmente es un crecimiento que te está dando una organización. Eso me gustó de la parte que tú decías. Y la verdad es que yo quiero que resaltar mucho esa parte de ir y obtener conocimientos en aquellos ambientes que nos dan. Porque yo muchas veces he ido con usted, digamos, cuando vamos a esa networking que vamos en este grupo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, sí. Y aprendemos. Cuando hemos ido, digamos, a ciertas reuniones de crecimiento y conocemos nuevas personas y oír los tips de qué los hizo llegar a ser exitosos, toma eso. Es importante ese crecimiento general que uno puede. Por eso es que acá este programa se llama Haz que suceda, enciende la mente, porque lo que queremos es que tu mente se conecte, se encienda y pueda hacer cosas maravillosas. Sí. Renato. Lo comenté la semana pasada, pero nuevamente quiero hacer un hincapié y contar la historia de mi amigo que tuvo con su padre pobre al inicio de su carrera laboral. Él actualmente es arquitecto, pero estaba en los 20 cuando era dibujante y trabajaba para una firma de arquitectura. Y él admiraba mucho al dueño de la empresa porque estaba haciendo dinero, hacía buenos negocios y él era así como un modelo a seguir. ¿Qué pasó? Se topó con el libro Padre Rico, Padre Pobre y dijo, si leo el libro tal vez me voy a acercar un poquito más al camino que va mi jefe. Vino, compró el libro y llegó, mire jefe, compré el libro, lo voy a leer, bien emocionado. ¿Y qué pasó? Padre Pobre le dijo,
ese conocimiento no se aplica para Guatemala. Tal vez en Estados Unidos, pero para Guatemala no. ¿Qué pasó? Lo guardó y pasaron muchos años sin que lo leyera. Muchas veces todos los consejos que nos dan, así consejos constructivos de gente que no ha construido nada, posiblemente son consejos de padre pobre. Eso no se puede. Aquí es bien difícil. La época, ahorita que estamos en elecciones, ahorita que el clima, ahorita que están en campaña, ahorita que el gobierno es corrupto, ahorita, ¿qué pasó? Son consejos de padre pobre. Cuando yo me topé con el libro, afortunadamente no tenía ningún padre. ¿Qué pasó? Decidí que Robert fuera mi padre rico. Yo decidí hacerle caso y seguir sus consejos. Por eso he caminado y he tratado de que él fuera como mi modelo a seguir. Pero es una elección. Así como les dije, afortunadamente no tenía nadie que me dijera que no. Simplemente así, tenía la versión de mi papá y mi familia, que fue lo que les comenté. Mi hijo, mi papá, con un título a nivel medio, ya podía tener un trabajo bueno y buenos ingresos. En mi época ya había que ser licenciado, pero ya en la tuya tenés que sacar maestrías y doctorados para tener un buen salario con prestaciones. ¿Qué pasó? Yo sabía que tenía que ser un buen estudiante. Tristemente no lo era. Cuando salí de la universidad, había gente que académicamente eran muy buenos. Y dije, estos cuates que son geniales para el estudio, eran muy creativos. Dije, se van a comer el mundo. Los van a dejar los peores trabajos donde menos pagan, porque ellos se van a ir con las empresas más grandes. Afortunadamente, el mundo real, el mundo de la calle no funciona así. Un amigo que salió con summa cum laude, con mucho prestigio, lastimosamente sigue todavía con un sueldo muy bajo para el nivel académico que tiene, porque ha sacado maestrías. No quiere decir que no estudien, simplemente es el enfoque. Pero al final me di cuenta que se necesitan otras habilidades, otros tipos de conocimiento para lograr un crecimiento financiero. Sí. Eso que dijiste, que lo voy a resumir, lo que Sí. acabas de decir. No, una partecita, no todo. Lo que tú decís de todas las maestrías o doctorados que uno puede tener y cómo poderlo al final cobrar. Porque así es como pensamos, ¿verdad? Que todo lo que me preparé en la universidad y esa maestría y el doctorado, ¿cómo lo puedo yo volver cómo puede venir de vuelta? Sí. Lastimosamente, en Guatemala hay pocas empresas, y no solo hablo de Guatemala, Latinoamérica podría decir, pocas empresas grandes que pueden pagar a esas personas que son también preparadas. Esa es la realidad. Y no queremos decir de que no estudien maestrías ni doctorados, está bien seguir estudiando. Pero el tema es cuál es el enfoque. Tú lo dijiste muy bien, ¿cuál es mi enfoque? ¿Voy a estudiar para que me paguen mejor? Ojo, son pocas empresas que invierten en ciertas personas para que puedan regresar esa inversión que tú haces. Pero si tu enfoque es, quiero seguir preparándome porque quiero crecer yo como persona, quiero actualizarme, esa es otra historia. O sea, es el objetivo al que uno va. Dice que Robert, que una de las razones por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y la clase media solo lucha por pagar sus deudas, es porque ¿qué nos puede enseñar nuestros papás que han sido pobres? Y el consejo que nos dan, sí, voy a decir, ese fue el consejo que recibió mi papá y fue el consejo que yo recibí. ¿Y qué es? Estudia duro, sé un buen estudiante, obtén buenas calificaciones para conseguir un buen empleo donde te paguen bien con muchas prestaciones.
Pero ¿qué pasó? Ese es un círculo que es lo que él llama la carrera de la rata, porque cuando nosotros no obtenemos los ingresos o ya no nos alcanzan esos ingresos, ¿qué pasó? Regresamos a la universidad para seguir especializándonos. Y menciona también, así como que dice, yo noté que mi padre pobre era pobre no por la cantidad de dinero que ganaba, porque en ese momento era sustanciosa, sino por sus pensamientos y acciones. Así que quiero que lo tengan presente. O sea, el papá tenía plata, ganaba buena plata, pero era pobre. ¿Por qué? Pensamientos y acciones. Y eso que tú dices, pensamientos y acciones, a mí me trae a mi mente una experiencia. Yo conocí a un director de un banco aquí en nuestro país y él me contaba una vez su experiencia. Él dice que entre su estructura inicial, él se metía la mano entre la bolsa y lo único que tenía era la bolsa. Y dice uno, si solo eso tenía, y algunas veces dice que lograba juntar 10, voy a poner $1, y se iba a un lugar con entre la bolsa. Sí. Y él lo más que tenía era para poder comprar un café. Pero se ponía un buen traje, compraba un café en una muy buena venta de café y se rodeaba de personas que de alguna manera financieramente eran muy exitosos. Entonces él cada vez que iba a ese lugar, bueno, en ese entonces no era miembro del consejo de administración de un banco, pues en ese entonces él era una persona determinada. Bueno, cuando él llegaba ahí, primero se llenó de pensamientos de grandeza, al rodearse de personas que hablaban en ese entonces, para él eran cantidades exorbitantes de dinero, pero él estaba en esas mesas sentado ahí, con una mesa, solo con el dinero para pagar el café que había. Un café. Pero ese café tenía una particularidad, se lo llenaban varias veces. Entonces en la mañana pasaron ese lugar tomando café, rodeado de personas. Entonces él tenía como ese pensamiento de grandeza y de crecimiento. Capturó muchas ideas ahí, esas ideas las fue estableciendo con el poco dinero que fue juntando. En lugar de convertirse en un consumidor, se convirtió en un inversionista. Ese dinero que él daba lo tomaba, lo utilizaba y volvía a vender, lo utilizaba y volvía a vender, y así hizo un imperio. Hoy tiene un imperio en una estructura económica muy grande y tiene acciones considerables dentro de un banco, ¿verdad? Entonces yo creo que se puede, no es tanto la estructura académica, sino, bueno, es importante lo académico, pero a la par de eso es muy importante ese desarrollo. A nivel macro te contesto, pero a nivel micro quiero contarles una muy pequeña. Mi hermano me contaba de que él, cuando va caminando algunas veces, vio una experiencia y le pareció fabulosa. Dice que a veces ve que personas están pidiendo dinero en la calle. Entonces llamó a una persona y le dijo, ven, acompáñame. Y le dijo, y entraron a un supermercado. Le compró dos cajas de botellas de agua y dijo, aquí está, vendelas. Y cuando tengas ganancias, vas y compras otra vez. Y entonces traes de vuelta ese dinero y lo vas reinvirtiendo. O sea, tal vez te conté un ejemplo macro de alguien que llegó a ser presidente de un banco, pero alguien a nivel micro, por ejemplo, con simplemente vender botellas de agua, ya su pensamiento cambió. Creo que Padre Rico, Padre Pobre nos lleva a esos pensamientos. Esto realmente, este libro, no sé si más adelante pues lo vamos a decir, pero es una estructura motivacional inspiradora esto. Correcto, ¿verdad? sí. Esto es inspiración. Y eso es lo que queremos invitarte, querido amigo, a que te inspires, a que te busques una estructura de poder ver lo que no se ve a simple vista. Lo que pasa es que uno quiere ver resultados inmediatos. Ponerte a dieta cuando bajas de peso no funciona. No, y tampoco es como, ay, voy a buscar a mi padre rico y yo me voy a hacer rico. No. Eso no es así. O sea, esto es inspiracional, como usted dice. Pero lo que queremos hacer en Haz que Suceda es que eso inspiracional se vuelva tangible. Claro. O sea, que los tips que podamos apoyarles o aportarles en el contexto en el que ustedes se encuentren, ustedes lo tomen y lo conviertan en una realidad. Por eso el programa se llama Haz que Suceda, en el contexto en el que tú te encuentres.
Y por eso, Renato, a mí digamos, con lo que dice Margarita, que es que suceda, vienen experiencias que a veces hemos vivido, ¿verdad? Cuando vas y ves una oportunidad o vemos la oportunidad de un negocio, lo evaluamos y muchas veces decimos no, porque no le vemos la viabilidad al negocio. Pero muchas otras veces sí hay un análisis que no se ve a simple vista para poder establecer un negocio, una relación. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pues a mí realmente me motiva mucho esa parte de ir aprendiendo cada día en este tipo de programas que estamos trabajando, porque haz que suceda, eso es lo que busca, queridos amigos. Inspirarte, motivarte, llevarte a herramientas tangibles, a ejemplos concretos, que de alguna manera podamos crecer y que podamos visualizar quién en nuestro entorno es nuestro padre rico y quién en nuestro entorno es nuestro padre pobre. Y esos pensamientos de pobreza no nos alejen de un crecimiento financiero, económico, de encontrar libertad financiera. No sé qué opinas de esto, ¿verdad? No, pues con el comentario de Margarita, me recordé en el capítulo anterior que decía, ¿qué pretende el autor? Dice que este libro no se trata de hacerse rico rápidamente, porque así funcionan las cosas. Cuando hemos platicado con César de algún negocio donde nos quieren ofrecer grandes ganancias, a mí me da la impresión que es como una estafa, porque quieren endulzarlo tanto, porque uno no se vuelve rico rápidamente, porque hay tanto riesgo de perder el dinero que digo, bueno, que lo pierda otro, no nosotros. Y hay una frase que me encantó de Robert que dice, no es el dinero lo que nos hace ricos, sino el conocimiento. Claro, claro. Sí, el conocimiento, la información siempre va a ser poder para cualquier persona, pero poder, digamos, en el sentido de que si yo conozco, yo sé y sé la teoría y sé por dónde, eso es algo muy valioso que lo hace ser a uno con un pensamiento rico. Entonces, esa riqueza que puedan tener ustedes, valórenla y pónganla en práctica, porque muchas veces el conocimiento puede estar, pero yo no lo pongo en práctica. Y ahí es donde nosotros nos topamos con que, ay, no se puede. Cuando es que yo no quiero que eso pase, es diferente. Y es que usted dijo algo muy importante, ¿verdad? Es que yo quiero que eso suceda. Si nosotros no obligamos, Margarita, a que las cosas, por eso este programa se llama Haz que suceda, porque las cosas no suceden por casualidad tampoco, pues la vida tampoco es así como, ay, mi padre rico, mi padre pobre, padre rico, y ahora ya padre rico. No, la vida no es así. Así es. O sea, quiero tener dinero y repito, no, esto no es una estructura de meditación mental que te va a hacer que apachas un botón y ya las cosas cambian. Trabajo constante, sistematizado, disciplinado, ordenado. Tiene muchos componentes. En Haz que Suceda te queremos enseñar a tener disciplina, a ser ordenado, a rendir cuentas, a juntarte con un ecosistema de negocios diferente y que de una manera pues podamos crecer y desarrollarnos grandemente, ¿verdad? Pues bueno, esto es este capítulo realmente enriquecedor, sí, es un programa motivacional, sí, pero más que motivación es inspirarte. Inspirarte, querido amigo, a que estás estudiando, encuéntrale sentido. A mí me gusta mucho cuando le digo a mis estudiantes ahora, en que ya no los cuido para los exámenes. No tengo por qué cuidarlos, porque les digo, si yo los tengo que cuidar para que no se copien, la verdad no estamos haciendo nada. Ustedes tienen que ser capaces de saber que lo que están enfrentando les va a servir a ustedes, no es por ganar una evaluación. Si ustedes entienden eso, que esto es, yo voy a empezar tranquilo, me voy con mi cafecito, así, y ahí se quedan trabajando, al rato empiezan a entregar, porque hay un nivel de conciencia diferente, ¿verdad? Que las cosas no suceden por casualidad, no caen que yo abro y se abren las ventanas ahí y pum, me cae algo, no, es trabajo sistemático. Ahorita que estás diciendo eso, me recuerdo que cuando estaba en la universidad, teníamos un amigo que su papá era doctor, y alguien se metió paralelamente a la licenciatura de arquitectura, se metió los fines de semana a estudiar otra carrera. Y nosotros conocíamos al papá de este amigo, que era doctor, y dice que pasó viendo las aulas, y dice que se topó al papá dentro de un aula,
y dice que estaba en un examen y que el papá pidiendo copia, que era doctor. Nosotros teníamos como 20, 22 años. Y el papá así como que pidiendo copia, vos y que la uno, mira que pusiste tal cosa. Y como yo era una persona grande, pues sin pena, ¿no? Ahora que mencionaste eso de que no cuidabas a los alumnos, Claro. nuestro amigo dijo, si así está estudiando, ¿cómo será como doctor? Claro. A mí no me gustaría que me operara él. Ah, ahí Claro. está. Digo yo, al final es un ejemplo de vida, o sea, uno tiene que ser como íntegro en todo. Sí, claro. Si uno va a ser bueno, no en algunas cosas sí, en otras no, ¿sí? En todo lo que haga. Y es que, fíjate que eso es... Yo que he sido educador durante mucho tiempo, la educación ha fallado mucho en ese contexto, porque se ha ido en situaciones fuera de la realidad. O sea, la educación se ha basado en la memoria, en el conocimiento, en la historia, en conocimientos de cultura general, y está bien tener todo eso. Eso pues te da cierto conocimiento, un vocabulario enriquecido, un coeficiente intelectual alto. Pero más que todo, hoy en día tenemos que tener otro tipo de fortalezas, otro tipo de talentos, desarrollarlos. Por ejemplo, una inteligencia financiera. ¿Quién tiene una inteligencia financiera? Todo el mundo pensamos en comprar para consumir, consumir para comprar, y ahí andamos en la estructura. Sí. Pero nadie piensa, bueno, voy a hacer una provisión de recursos para este proyecto. Nadie piensa así, voy a tomar una estructura para invertir. Voy a mitigar el riesgo de esta estructura. Voy a tomar este dinero y este activo y lo volver un pasivo. Yo hoy en día no compraría algo si no lo convierto en un activo. O sea, no puedo comprar pasivos porque los pasivos, realmente, pensar en mi mente ahorita ir y comprar un vehículo que no le voy a sacar un rendimiento o una estructura diferente, no lo hago. No lo hago porque inmediatamente viene a mí el chip de hacer un análisis financiero y darme cuenta que mi mentalidad financiera me limita a tomar esa decisión. Ahora, cuando lo analizo y veo que la estructura, vamos para adelante. Pero bueno, interesante este capítulo. Ahora haz que suceda, enciende la mente. Ha tenido como invitado el día de hoy a Robert Kiyosaki, ¿verdad? Un autor de un bestseller que la verdad es que te invitamos a leerlo. Acompáñanos en la lectura recurrente, tómate un tiempo, comparte con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerda que haz que suceda, enciende la mente. Estamos en nuestros diferentes canales que nos puedes encontrar. Y la verdad, pues para nosotros como equipo que integramos, queremos que seas parte. Renato, Margarita, algo para despedir este programa que quieran dejarle a nuestros amigos. Nada más que si están en ese impasse de qué hacer con sus finanzas o están escuchando a esa persona que es muy, muy negativa, evalúen si realmente vale la pena seguir en ese círculo o mejor empezar a leer este libro. Y como bien dijo Renato, mi padre rico fue Robert Kiyosaki, pues no está de más que también sea para ustedes el mismo. Claro. Y tú, Renato, algo. Quiero terminar con esta frase que dice que no tengamos deudas, pero si vamos a tener deudas, que sean pequeñas. Claro. Pero si van a ser grandes deudas, que alguien más las pague por nosotros. Robert Kiyosaki. Muy bien. Importante, ¿verdad? Robert Kiyosaki invitado. Yo antes leía un libro, recuerdo cómo llegar a fin de mes. ¿Y saben qué pasaba? Pues sabía llegar a fin de mes. Porque así decía el libro. Sí. Cómo llegar a fin de mes, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que se me limitaba y nos fuimos a leer, ¿verdad? El secreto de una mente millonaria, me cambió. Ahora ya no llego a fin de mes. Ahora pienso diferente. Y ahora leer a Robert Kiyosaki tal vez puede ser un libro que salió hace algunos años, pero está muy actualizado. Tómalo, utilízalo, porque sabes que será parte del conocimiento. Bueno, queridos amigos, haz que suceda, enciende la mente. Se despide de ti, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos para servirte y esto es una comunidad. Mucho gusto saludarlos.